Incendios forestales, una amenaza que está latente en cualquier época del año, pero que toma mucha, pero muchísima fuerza precisamente en los primeros meses, como por ejemplo enero en el que nos encontramos ahora. Y aunque no es una amenaza sobre viviendas, sí puede causar enormes daños en el patrimonio natural de Costa Rica, en el patrimonio cultural, como ha ocurrido también en el pasado en algunos lugares, como por ejemplo la Casona Santa Rosa. En fin, hay muchos elementos por los cuales es indispensable combatir los incendios forestales. ¿Qué son? ¿Qué características en esta época del año lo hacen tan frecuentes? ¿Y qué podemos hacer para combatirlos? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión del programa En Profundidad. Mi nombre es Rodolfo González y los saludo en nombre de todo el equipo que produce este espacio y en general teletica.com. Voy a darle de inmediato la bienvenida a mi invitado de esta tarde, don Héctor Chávez, director del Cuerpo Nacional de Bomberos, quien muy gentilmente aceptó nuestra invitación para que conversáramos este viernes. Don Héctor, ¿qué tal? Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Profundidad. Muchas gracias, don Rodolfo. Un saludo a todos. Definitivamente es un tema importante en esta época, un tema indiscutiblemente tenemos que sumar esfuerzos todos para minimizar no solo pues la amenaza a la vida, a la propiedad, sino usted bien lo indicó, al medio ambiente, que eso pues a final de cuentas nos afecta a todos. Bien, nada más antes de empezar a explicar todo lo que anuncié que vamos a tratar de abarcar en este espacio, ¿qué podemos definir o qué tenemos que entender todos como un incendio forestal? Porque entiendo que no solo se da no solo se debe manejar ese concepto en zonas muy alejadas, sino que tal vez en algunas zonas pobladas puede darse un incendio que ustedes manejan bajo el concepto de incendio forestal. Sí, hay diferentes formas de categorizarlo. Nosotros, pues a nivel del Cuerpo de Bomberos, pues hemos definido que para que se catalogue como incendio forestal tiene que pues estar involucrado bosque primario o bosque secundario. Hemos definido un área mínima de 1 hectárea. Sin embargo, pues a veces hay incendios de menor tamaño que impactan una fuente de agua de un acueducto, y esos, aunque sean pequeños, son incendios que contaminan mucho y afectan mucho a una población. En realidad, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos es diferenciar las quemas de pastizales, de charrales, de lo que es bosque primario. Entonces, en esa óptica, pues nosotros año con año nos preparamos para estos primeros meses del año, que es donde se manifiestan los incendios forestales prácticamente desde finales de diciembre hasta el mes de abril, incluso mayo en muchas ocasiones, época que requiere pues una movilización y toda una estrategia a nivel nacional para pues poderlos combatir y minimizar los daños. Don Héctor, ahora yo decía que esta época del año, usted lo acaba de reiterar, es cuando se dan tal vez el pico de incendios forestales. ¿Qué elementos hay, particularmente, por ejemplo, en enero, en febrero, que hace que se dé este aumento? Sí, lo que hemos observado pues en el transcurso de los años es que prácticamente de diciembre hasta principios de mayo hay un aumento de un 20% de todas las emergencias relacionadas con fuego. Esto pues tiene su explicación en algunas variables que cambian, principalmente climatológicas. Lo primero pues es el aumento de la temperatura. Lo segundo pues es la humedad baja, la vegetación se seca, inclusive hasta en las casas de madera, la madera misma cambia su concentración de humedad y se vuelve vulnerable. Pero además de la temperatura elevada, la baja humedad, está el factor viento. El factor viento es muy determinante, si bien no para el inicio del incendio, bien para su propagación, porque el viento es lo que más determina que un incendio avance a una velocidad importante. Hay un cuarto elemento que no está asociado con las condiciones climáticas, y es la topografía. La topografía indudablemente facilita que el fuego se desarrolle. Cuando tenemos una superficie horizontal, el fuego pues avanza a una velocidad gradual, se ve incrementada esta velocidad con el viento, pero cuando además hay una topografía muy quebrada, ya sea pendientes, lomas,
como ocurre mucho en muchas partes del país, por ejemplo la cordillera Talamanca, en donde si el fuego se inicia en la parte de abajo, entonces pues la velocidad con la que va a ascender hacia el Parque de la Amistad es muy rápida, porque la parte que se quema abajo va calentando las partes de arriba, entonces rápidamente el fuego se propaga. Entonces hay factores que en esta época suman, viento, humedad, temperatura, y eso pues hace que tengamos que estar especialmente alertas, porque cualquier pequeño fuego se va a desarrollar rápidamente. Bien, entonces es una combinación de elementos. Viento fuerte es uno de ellos, y hemos sentido pues que en los últimos días se han dado varias emergencias por el factor viento que combinado con fuego puede generar problema. De hecho, entiendo, y tal vez me voy a salir apenas, voy a hacer un paréntesis en el tema de los forestales, porque hace unos días se dio un incendio en la localidad, en una localidad de Pavas, y entiendo que cuando hay una parte de cañón de río, que puede ser perfectamente en una zona poblada o en una tal vez mucho más rural, el efecto del viento cuando pasa por allí genera o le da más fuerza a ese viento. ¿Es así, don Héctor? Sí, el comportamiento del viento se ve muy influenciado por los fenómenos climatológicos externos al país, ¿verdad? Pero también cuando ya el viento pues está en nuestro territorio, se ve variada su velocidad por las condiciones topográficas. Tal vez pues a una altura mayor estas condiciones no son tan determinantes, pero cuando el viento llega, por ejemplo, a los cañones de los ríos, el viento viene pues moviéndose en una área importante, y cuando se cierra ese espacio y lo que se genera es un cañón, ahí tiene que pasar la misma cantidad de viento que venía originalmente por un área extensa. Entonces la única forma de que eso sea posible es que el viento cambie su velocidad. Y esto hace que especialmente los cañones de los ríos se conviertan en lugares donde cualquier pequeño foco de fuego se desarrolle muy rápidamente. Lamentablemente, por ejemplo, en el año 2013, en el cañón del río Virilla, en Turrubares, un grupo de bomberos estaba combatiendo un incendio forestal. En esa ocasión, al estar pues prácticamente ellos trabajando en una de las laderas de este cañón, el viento sopló de una forma pues muy intensa, y las condiciones ahí que pues, hemos llamado fenómeno de Venturi hacen que esta velocidad convierta todas las ramificaciones que tiene la ladera en chimeneas. Entonces un fuego en la parte de abajo prácticamente se proyecta sobre la ladera hasta las partes superiores. Estos bomberos estaban trabajando ahí, dos quedaron atrapados, uno lamentablemente murió, el otro logró en el último minuto pues, ponerse a salvo, pero esto lo que ilustra es que a pesar de que es gente profesional, entrenada, equipada, se puede ver expuesta a la muerte, porque las condiciones del viento, como usted bien indica, son las que determinan mucho más que cualquier otro factor la forma en que un fuego se puede propagar. Esto también lo vemos en las áreas donde hay asentamientos precarios, que por lo general están en las laderas de los ríos. Lo hemos vivido en sectores de La Uruca, en sectores de Tibás, donde cuando hay un fuego muy precario, prácticamente el fuego ahí se comporta como si fuera un incendio forestal. Y si hacemos la analogía entre un área forestal y un área precario, realmente no hay muchas diferencias. Por lo general la topografía es quebrada, por lo general las edificaciones, al igual que la vegetación, están en colindancia absoluta. También el material combustible, ambos casos, es de origen vegetal, y cuando el viento en esos lugares sopla, las condiciones con las que se propaga un fuego en un precario, un incendio forestal en una ladera es prácticamente igual. Por eso muchas veces tenemos, como pasó en Guaraní, incendios donde muchísimas familias se ven afectadas, y indudablemente pues detrás de esto está el tema de las muertes, ¿verdad? Nosotros en los últimos 7 años hemos registrado 6 personas que han perdido la vida en incendios forestales. No solamente pues pierde la vida de las personas a nivel de casas de habitación, que el promedio es de 15 personas que mueren lamentablemente en su casa de habitación, sino también en los incendios forestales. Y vemos que para un país como el nuestro, que 6 personas pierdan la vida, es indudablemente pues un tema importante. Dentro de estos 6 está pues el caso de nuestro compañero bombero,
También tenemos gente que va a recreación, como pasó allá en el 2017 en el Cerro Pelado, en Guanacaste, donde 2 personas fueron atrapadas por un incendio forestal. Y tenemos personas que a veces se ponen a quemar maleza, el fuego sale de control, como ocurrió en Buenos Aires, pues en el 2018, donde 2 personas quedaron atrapadas y también murieron. Y indudablemente, pues el tema de los incendios forestales es un tema que tenemos que tomar con mucha precaución, no solamente por los daños pues, que repercuten a la vida, sino que también el impacto generalizado a nivel social, ¿verdad? Hablemos de datos que tengan un poquito más atrás, que tengan que ver con el área destruida por incendios forestales. No sé hasta qué tantos años atrás podemos irnos para tener algunos datos y ojalá hacer alguna comparación. Sí, por ejemplo, aquí tenemos algunos datos de los últimos 7 años para tener pues información actualizada. Hemos tenido en esos 7 años 502 incendios forestales, una cifra bastante importante, y pues si pudiéramos hacer una analogía, podríamos decir que el área quemada dentro de todos esos incendios suma 70.600 hectáreas. Esto para poner en números prácticos, ¿verdad? Podríamos decir que equivale a 156.000 canchas de fútbol. Es algo, por ejemplo, similar a decir que es 86 veces todo el cantón de Tibás. Entonces, cuando uno ve pues estas magnitudes importantes, muchísimo. Al decir 156.000 canchas de fútbol, realmente pues hay un impacto pues importante en nuestro medio ambiente que afecta a todos, como decíamos. Sí, estamos hablando de mucho, tal vez uno no repara en esas cifras, pero ya cuando usted lo analiza a lo largo de 7 años, oiga, es mucha el área afectada. Indudablemente, y esto por lo general, pues para la mayoría de la población pasa desapercibido, porque pues pocas veces estos eventos se vuelven tal vez noticiosos, tal vez un evento grande sí pues tiene cobertura o es observado por muchas personas, pero el problema es que en la época seca, inclusive a veces tenemos fuegos forestales hasta 6 o 7 o 8 casos al mismo tiempo en diferentes partes del país, y lo cual pues nos obliga a desarrollar estrategias de distribución de recursos. Nosotros pues tenemos recursos en 76 estaciones que nos dedicamos a la protección principalmente de las ciudades, de las carreteras, etcétera, pero esos mismos recursos tienen que destinarse para el control de incendios forestales y quemas de charrales. Entonces pues yo creo que ahí es donde pues todos podríamos tal vez analizar que ubicar pues todos estos recursos en áreas de forestales o de charrales, indudablemente se genera un costo de oportunidad muy importante porque las ciudades se ven diezmadas en recursos. Esto pues no solamente nos pasa a nosotros, sino a muchas instituciones. Hay emergencias que se pueden evitar, pero pues no existe todavía esa conciencia, esa cultura, hace que las instituciones tengan que destinar sus recursos a atender esos casos, lo cual evidentemente pues al darse la distribución se diezma la capacidad de respuesta. No obstante a eso, pues hemos venido desarrollando algunas estrategias, por ejemplo, la creación de brigadas forestales, que es personal dentro de nuestra organización que se especializa, y tenemos identificados 3 grupos, uno en Guanacaste, uno en el Pacífico Central y otro en la zona sur, de tal forma que podamos responder en forma más oportuna, en forma eficaz, porque un incendio forestal debe ser atacado en su etapa inicial. El crecimiento de un incendio en general no es, por ejemplo, lineal, no es, por ejemplo, podemos decir que se quemó 1 metro cuadrado, al minuto siguiente se quemaron 2, después 3, 4, 5, sino más bien el fuego crece exponencialmente. Si primero se quemaron 2 metros, después se van a quemar 4, después 8, 16, entonces, y en diferentes direcciones, y esto hace que la respuesta oportuna sea lo que determine la magnitud con la que un incendio pues se desarrolla. Ahora bien, usted decía algo, don Héctor, y me parece muy claro como lo plantea, que se crean brigadas especiales, gente especializada en combatir este tipo de incendios. Sin embargo, es evidente que en una situación como esta,
de los bomberos van a tener que destinar en un incendio grande personal, y en alguna medida ese es un recurso que ojalá se podría destinar en otras zonas, donde puede dar zonas, digamos, como la capital o otro lugar, quiero decir, o lugares poblados. Lo que quiero decir es que un incendio que sería un forestal, al final destina también recursos para atender, y ustedes pierden algún grado de capacidad de reacción ante una eventualidad en otro lugar. Sí, para eso pues hemos venido desarrollando estrategias como utilizar vehículos doble tracción para tener una velocidad más oportuna, digamos, llegar más rápido, en la utilización de estos doble tracción, mulas, también pues cuadraciclos, son equipos que se han venido utilizando, pero cuando uno ve los números, uno se da cuenta de que el 60% de los incendios forestales ocurren en áreas privadas, un 30% en áreas protegidas y un 10% en las áreas públicas, por ejemplo, lo que pertenece principalmente al gobierno, que son los ríos, las zonas que no son ni privadas ni parques nacionales. Entonces, pues nosotros creemos de que en la mayoría de estos casos, pues la limitación más importante va a ser el acceso, llegar oportunamente. Por eso hemos incorporado también el uso de drones para poder tener una visión panorámica y definir la estrategia. Lo que quiero decir con esto tal vez es que lo que determina un incendio, al final de cuentas, su magnitud va a estar determinada por el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta depende del acceso de los bomberos capacitados y de la toma de decisiones adecuadas. Un dron, por ejemplo, da una visión panorámica y le permite al que está a cargo de la emergencia poder ubicar al personal en forma segura y en forma eficiente. Pero todo esto, pues, al final se resume también en que lo más importante es evitar que los incendios ocurran, porque podemos pues hablar mucho de estrategias, de equipos, de formas en que podemos controlar los incendios, pero lo idóneo sería que los incendios en sí mismos no se produzcan de ninguna forma. Claro. Cuando uno ve las causas, uno ve que el tema del vandalismo es la primera, ¿verdad? Yo sé que hay otras causas que están asociadas, como gente que va a cazar y utiliza el fuego para atraer a los animales hacia algún punto, gente que quema un lote para no tener que chapearlo, para cosechar, para lo que fuera, gente que pues lanza colillas de cigarro, hay gente que hace fogatas y no tiene toda la precaución para apagarla correctamente, muchas veces la acumulación de basura genera combustión espontánea por su fermentación, etcétera. Pero de todas estas, el tema del vandalismo es la que predomina. Gente que quema sin ninguna razón lógica, solamente por hacer un daño, por producir el fuego y realmente nosotros no hemos encontrado cuál es el sentido de todo esto. Pero al final de cuentas sí creemos que trabajando en generar conciencia sobre el impacto que el fuego genera, se puede avanzar mucho. Y don Rodolfo, la cordillera de Talamanca, una cordillera que año con año pues se generan muchos incendios, y ahí hemos visto muchos grupos organizados a nivel comunal, en las zonas pues indígenas, en muchos lugares hay grupos voluntarios que cuando se inicia un incendio, ellos que están cerca del lugar, conocen el lugar, responden, generan conciencia en los centros educativos para que las futuras generaciones ya vayan asimilando dentro de su ADN producir fuego en forma innecesaria, por acto vandálico o por lo que sea, no es algo correcto, es algo que debe ir cambiando poco a poco. Nosotros estamos esperanzados en que las futuras generaciones entiendan que esto a todos nos perjudica, que es un desgaste con un país con escasos recursos, no debiera darse a estas tareas que indudablemente pues creo que, y estoy seguro que las próximas generaciones van a ir tomando conciencia, como ha ocurrido ya en muchos campos, y logremos evitar esto. Y de todos modos, pues siempre instamos a denunciar a la gente que hace esto, porque si no es por conciencia, pues alguna otra acción pues debe de existir, pero el vandalismo lamentablemente es una de las razones y creemos que esto debe cambiar. Claro, no, tiene usted toda la razón. Existe una
una serie de razones, no podría uno concentrarse, aunque sí, evidentemente el vandalismo puede ser la primera. Hay un aspecto cultural, como usted bien lo señala en el tema de la cacería, por ejemplo, que creo que también las nuevas generaciones han estado, como se dice popularmente, cambiando el chip y ahora hay una mayor conciencia ambiental de esto, pero sigue habiendo, digamos, alguna gente que por la práctica agrícola quema, ¿verdad? Por el tema de la cacería provoca fuego. Recuerdo, ahora lo decía al inicio, hubo un incendio en Santa Rosa, en un área protegida, un parque nacional, que al final se determinó que era por venganza contra los guardaparques que perseguían en su momento a cazadores. En fin, hay una razón, o hay varias razones por las cuales uno puede encontrar las causas de este fenómeno, pero creo que usted da acertadamente en el punto, ya para ir terminando. Creo que la prevención, sobre todo para las próximas generaciones, va a ser vital para solucionar este problema dentro de algunos años, don Héctor. Ese es el reto, precisamente, inculcar en todos nosotros el tema de la prevención. Yo creo que muchas veces el principal problema de la prevención se origina en la percepción de que esto es algo que no me afecta, es algo que no me va a pasar a mí, que ocurre en lugares lejanos, que le pasa a otras personas, que uno está exento de eso. Y entonces, por eso creo que el tema de prevenir, de evitar, es lo más importante, porque si el crecimiento de las emergencias es sostenido, no van a haber recursos suficientes y se va a dar una desmejora en la atención del servicio. Por eso, pues, recomendamos a todos de cara al verano, mantener los lotes limpios, chapeados, especialmente si son muy grandes, hacer rondas alrededor de las edificaciones, evitar que los niños jueguen con fósforos en áreas protegidas, denunciar a las personas que queman sin ninguna razón, y también pues evitar cualquier accidente, como el tema de las fogatas al momento de los paseos, el tema de pues lanzar colillas de cigarro, lanzar vidrio, todos esos factores que indudablemente vienen a sumar en las causas de incendio. Creo que hay esperanza de que las futuras generaciones cambien, pero depende de nosotros inculcar eso. No hay un futuro, es en el presente que hay que hacerlo. Don Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra emisión de En Profundidad. Un gusto tenerlo nuevamente aquí en su casa. Muchas gracias, don Rodolfo. Y esperamos un 2021 con mucho menos problemas y con mucho menos incendios forestales. Ojalá así sea. Don Héctor, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Este programa lo vamos a repetir a las 8 de la noche este mismo viernes. Y si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega En Profundidad. Hasta entonces.